Cuando alguien marca el 911, es un grito desesperado de ayuda. Una llamada hecha desde el miedo, con la esperanza de que alguien llegue a tiempo, pero algunas llamadas no terminan en un rescate. En cambio, registran las últimas palabras de personas a pocos momentos de su muerte. En este video, vamos a explorar 5 de las llamadas al 911 más perturbadoras jamás grabadas. Llamadas reales que revelan la verdad escalofriante de lo que ocurrió justo antes de que fuera demasiado tarde. Era el 24 de agosto de 2019 en Fort Smith, Arkansas. Debra Stevens, de 47 años, estaba en su ruta matutina repartiendo periódicos para el Southwest Times Record. Llevaba haciendo ese mismo trabajo durante 21 años y conocía cada curva de memoria. Debra era conocida por su amabilidad y dedicación. Además de su ruta de periódicos, ayudaba a enseñar en el ministerio preescolar de la iglesia Eastside Baptist, donde trabajaba junto a su madre desde hacía más de 15 años. También era voluntaria en campañas locales y muchos la veían como una mujer desinteresada, profundamente comprometida con su comunidad. Alrededor de las 4:30 de la mañana, Debra conducía bajo una lluvia intensa cuando se encontró con una zona inundada en la carretera. En la oscuridad, no pudo ver cuán profundo estaba el agua. En cuestión de segundos, su camioneta fue arrastrada fuera del camino y quedó atrapada entre árboles mientras el nivel del agua subía rápidamente. Primero llamó a un familiar y luego, a las 4:38 de la mañana, marcó al 911. Al otro lado de la línea estaba la operadora Donna Renaud, quien estaba en su último turno tras haber renunciado 2 semanas antes. Renaud trabajaba para el Departamento de Policía de Fort Smith desde 2013 y hasta entonces había recibido elogios por su profesionalismo. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. Debra le dijo a Renaud que estaba atrapada y aterrada mientras el agua comenzaba a llenar el vehículo. Le explicó que no sabía nadar y suplicó ayuda. Renaud le aseguró que el equipo de rescate iba en camino, pero a medida que pasaban los minutos, su tono se volvió frío e impaciente. Cuando Debra lloró diciendo que tenía miedo, Renaud respondió: «No te vas a morir. Ponerte así solo hace que gastes el oxígeno. Tranquilízate». Debra trató de explicar que no había visto el agua por la oscuridad. Renaud le contestó: «Esto te va a enseñar que la próxima vez no manejes dentro del agua». A medida que el auto se llenaba, Debra dijo que veía gente cerca pero que nadie la ayudaba. Renaud le respondió que no iban a arriesgar sus vidas, porque vos te pusiste en peligro. Cuando Debra dijo que necesitaba vomitar, Renaud contestó: «Estás en el agua, podés vomitar, no va a importar». El agua siguió subiendo. Debra le pidió a Renaud que rezara con ella. En vez de hacerlo, Renaud dijo: «Empezá vos la oración». Debra comenzó a rezar, llorando y pidiendo ayuda. Mientras tanto, los equipos de emergencia estaban desbordados. Solo había 4 operadores y 9 oficiales de turno, mientras la ciudad enfrentaba inundaciones en múltiples zonas. Renaud transmitió la ubicación de Debra a los rescatistas, pero la confusión y las condiciones peligrosas retrasaron la operación. 18 minutos después de iniciada la llamada, Renaud, frustrada, dijo: «Señora Debbie, va a tener que callarse. ¿Puede tocar la bocina?». Pero el auto de Debra ya no tenía energía. El agua seguía subiendo hasta que Debra gritó que la camioneta se estaba moviendo. La llamada terminó a las 5 de la mañana. Los rescatistas llegaron minutos después, pero no pudieron acercarse al vehículo debido a la corriente tan fuerte. Un bote de rescate logró alcanzarlo recién a las 5:58 de la mañana. Sacaron a Debra y le realizaron RCP, pero ya había fallecido. Cuando la grabación del 911 se publicó 5 días después, generó indignación a nivel nacional. Muchos se sintieron perturbados por la falta de empatía de Renaud. El Departamento de Policía inició una investigación. El jefe interino Danny Baker dijo que entendía el enojo del público y calificó la llamada como perturbadora, pero la investigación concluyó que no había delito. Renaud había seguido el procedimiento técnico y los equipos fueron enviados de inmediato. Simplemente no lograron llegar a tiempo. Para cuando terminó la revisión, Renaud ya había dejado su puesto y no enfrentó cargos. La iglesia de Debra organizó un fondo memorial para cubrir los gastos de su funeral. El pastor Matt Bonnet dijo que ella había amado a cada niño con el que trabajó y que su vida debía recordarse por su bondad. El director de la ciudad, Neil Martin, quien la conocía personalmente, la describió como una verdadera servidora de los demás. La muerte de Debra abrió un debate público sobre la capacitación de los operadores de emergencia y el funcionamiento del sistema de respuesta durante desastres naturales.
En diciembre de 2019, las autoridades anunciaron que no se presentarían cargos penales. Era el 1 de enero de 2008 en Irving, Texas. Amina Said, de 18 años, y su hermana Sara, de 17, fueron encontradas muertas a tiros dentro del taxi de su padre en el estacionamiento del Hotel Omni Mandalay. Las hermanas habían vivido durante años bajo el control de su padre Yasser Abdel Said, y esa noche su miedo se hizo realidad. En sus últimos momentos, Sara logró llamar al 911 e identificó a su atacante. Para entender cómo se llegó a esto, tenemos que retroceder. En 1987, Patricia Owens, de 15 años, conoció a Yasser, un inmigrante egipcio de 30 años que trabajaba en una tienda en Texas. En cuestión de semanas, él le propuso matrimonio y convenció a los padres de Patricia de que podía mantenerla. Se casaron poco después y a los 16 años, Patricia tuvo a su primer hijo, Islam. Amina nació en 1989 y Sara en 1990. La vida feliz que Yasser había prometido nunca llegó. Patricia contó que él era violento y controlador, y que la lastimaba varias veces por semana. La aisló de su familia, amenazó a sus parientes y siempre llevaba un arma encima. En 1998, cuando Amina tenía 9 años y Sara 8, le contaron a su abuela que Yasser las había maltratado. Él fue acusado, pero antes del juicio, las niñas cambiaron su declaración y dijeron que lo habían inventado todo. Patricia creía que Yasser las había intimidado para que se retractaran. Contra el consejo de su familia, volvió con él, una decisión que más tarde describió como su mayor arrepentimiento. A medida que las niñas crecieron, el control de Yasser empeoró. Las seguía a escondidas, grababa lo que hacían y registraba sus conversaciones. Les prohibió tener novio, pero ambas comenzaron relaciones en secreto. Amina con un chico llamado Joseph Moreno y Sara con Eric Panameno. Yasser encontró notas que Amina le había escrito a Moreno y empezó a sospechar. Moreno dijo después que Yasser amenazó de muerte a Amina en varias ocasiones. Amina planeaba escaparse y casarse con Moreno en Las Vegas, pero el miedo a la reacción de su padre la frenó. Las reglas estrictas y la vigilancia constante hacían la vida diaria insoportable. Sara enfrentaba lo mismo. Cuando trabajaba en una tienda, él la filmaba ahí mismo y la castigaba por sonreírles a los clientes. En diciembre de 2007, Amina le envió un correo a su maestra diciendo que Yasser planeaba arreglar su matrimonio pronto y que temía por su vida. Afirmó que su familia planeaba escapar antes de que terminara el receso escolar. En la víspera de Navidad, Yasser descubrió que ambas hijas tenían novio. Las amenazó con un arma. Patricia, aterrada, huyó con Amina, Sara y los novios hacia Tulsa, Oklahoma. Encontraron un departamento y empezaron nuevos trabajos, con la esperanza de comenzar una nueva vida. Pero Yasser denunció su desaparición y llamó a Patricia sin parar. Finalmente, ella aceptó regresar a Texas. Amina le dijo a su tía que no quería volver, pero aún así la familia regresó en la víspera de Año Nuevo. Patricia dijo después que creía que asistirían a una fiesta y terminarían la escuela antes de mudarse definitivamente a Oklahoma. El 1 de enero, Yasser les pidió a sus hijas que fueran a cenar con él. En vez de eso, las llevó a un área aislada y les disparó varias veces alrededor de las 7:30 de la noche. Amina murió en el acto, pero Sara logró llamar al 911, suplicando ayuda y nombrando a su padre como el tirador antes de morir. La policía encontró después a las hermanas dentro del taxi abandonado de Yasser. Él había desaparecido llevándose su arma y sus ahorros. Era el 10 de abril de 2018 en Cincinnati, Ohio. Kyle Plush, de 16 años, estudiante de segundo año en Seven Hills School, se estaba preparando para un partido de tenis esa tarde. Era conocido por su gran sonrisa y su sentido del humor. Sus amigos lo describían como alguien cariñoso, inteligente y siempre dispuesto a ayudar. Competía en concursos de matemáticas y latín y tenía un futuro prometedor por delante. Pero ese martes por la tarde, un accidente dentro de la camioneta de su familia desencadenó una serie de fallas que le costaron la vida. Alrededor de las 3:05 de la tarde, Kyle fue a la Honda Odyssey dorada del 2004 de su familia, estacionada en el colegio para buscar su equipo de tenis. Mientras se inclinaba hacia la parte trasera, el asiento de la tercera fila se volteó repentinamente hacia atrás, atrapándolo boca abajo. El peso del asiento presionó su pecho, impidiéndole respirar y moverse.
A pesar de estar atrapado, Kyle se mantuvo calmado. Usando Siri, llamó al 911 a las 3:14 de la tarde. El audio estaba amortiguado porque el teléfono no estaba cerca de su rostro. La operadora Maggie apenas podía escucharlo, pero alcanzó a oír Seven Hills. Kyle gritó, antes de que la llamada se cortara a las 3:17 de la tarde. Los operadores reprodujeron la llamada varias veces, tratando de descifrar lo que decía. Supusieron que venía de Seven Hills School en Red Bank Road y enviaron a los oficiales Brian Brasil y Edsel Osborne a las 3:23 de la tarde. La llamada fue registrada como una mujer atrapada en una camioneta cerca de una tienda de segunda mano junto al colegio. 3 minutos más tarde, los oficiales llegaron. El estacionamiento estaba lleno con unos 25 vehículos. Un oficial del condado Allen también revisó la zona, pero no salió de su auto. Miró alrededor desde su patrulla y se fue al no ver nada extraño. Incluso intentó llamar al número de Kyle, pero fue a buzón. Mientras tanto, Kyle seguía atrapado. Personas pasaban cerca de su camioneta sin saber que él estaba adentro, luchando por respirar. A las 3:35 de la tarde, Kyle hizo otra llamada al 911. Esta vez su voz era más débil. Esto no es una broma. Estoy atrapado dentro de una Honda Odyssey dorada. Esta llamada llegó a otra operadora, Amber Smith. No podía escucharlo claramente y pensó que era una llamada silenciosa. Su computadora se congeló, impidiéndole ingresar la información o actualizar a los oficiales que ya estaban en la zona. Cortó y volvió a llamar, pero otra vez atendió el buzón de voz. La información crucial, que Kyle estaba dentro de una Honda Odyssey dorada, nunca llegó a los policías. A las 3:37 de la tarde los oficiales cerraron el caso, asumiendo que no había nada que encontrar. La camioneta de Kyle estaba a solo unos metros. Él permaneció atrapado casi 6 horas, perdiendo lentamente la capacidad de respirar mientras el asiento comprimía su pecho. Cuando Kyle no llegó a su partido de tenis, su madre Jill se preocupó. Usó la aplicación Buscar mi iPhone y vio que el teléfono seguía marcando el colegio. Su padre Ron corrió al lugar y encontró a Kyle inconsciente dentro de la camioneta poco antes de las 9 de la noche. Los servicios de emergencia llegaron, pero no pudieron reanimarlo. El forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por compresión del pecho. Honda confirmó que no había retiradas previas por fallas en ese tipo de asientos. El jefe de policía de Cincinnati, Elliot Isaac, dijo después que algo había salido terriblemente mal. La operadora del 911 fue suspendida, pero las revisiones internas solo encontraron infracciones menores. Funcionarios de la ciudad criticaron la investigación diciendo que ignoró fallas sistémicas graves. En 2019, los padres de Kyle presentaron una demanda por muerte por negligencia. Allí salió a la luz algo que ya muchos sospechaban. El centro de 911 de la ciudad venía arrastrando problemas graves. Falta de personal, operadores mal capacitados y equipos que fallaban en momentos críticos. En 2021, Cincinnati aceptó pagar $6 millones a la familia Plush y se comprometió a una reforma profunda del sistema. Una de las medidas centrales fue la implementación de Smart 911, una herramienta que permite a las personas registrar de antemano información clave, datos que en una emergencia pueden marcar la diferencia entre vivir o morir. 3 años después, los problemas de personal continuaban, pero el nombre de Kyle quedó asociado a algo más grande que su tragedia, a un movimiento que empujó a modernizar y humanizar los sistemas de respuesta de emergencia en Estados Unidos. Era el 17 de enero de 2008 en Northport, Florida. Denise Amberly, una madre de 21 años con 2 hijos, pasaba la tarde en casa con ellos, Noah de 2 años y Adam de 6 meses. Su esposo Nathan trabajaba en 3 empleos para que Denise pudiera quedarse en casa cuidando a los niños. Aquella mañana, alrededor de las 11:21 de la mañana, ella lo llamó para hablar del clima cálido. Le dijo que había abierto las ventanas. Esa sería su última conversación. Denise era hija de Rick Goff, un sargento de la oficina del sheriff del condado de Charlotte. Era conocida por su amabilidad y su fuerte dedicación a su familia. Siempre llevaba un sencillo anillo con forma de corazón, de $40, que Nathan le había regalado en su primera cita. Cerca de las 2 de la tarde, un vecino vio un Chevrolet Camaro verde oscuro de 1994 entrar en la entrada de la casa de los Lee. El auto pertenecía a Michael King, un plomero desempleado de 36 años que vivía en la misma zona. No tenía ningún vínculo con Denise, pero ese día tomó una decisión devastadora. Cuando Nathan regresó a las 3:30 de la tarde,
Algo no encajaba. Las ventanas estaban cerradas nuevamente y ambos niños estaban juntos en la misma cuna. Denise no estaba. Nathan llamó de inmediato al 911 y luego contactó a su suegro. En cuestión de minutos comenzó una búsqueda masiva con más de 300 oficiales, helicópteros y unidades caninas. Pero Denise ya estaba en peligro. King la había sacado de su casa, la ató con cinta adhesiva y la obligó a subir a su auto. La llevó primero a su vivienda y luego a la casa de su primo, Harold Muxlow, donde pidió prestadas una pala, un bidón de gasolina y una linterna. Su primo no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. A las 6:14 de la tarde, Denise logró tomar el teléfono de King y llamó al 911. Su voz era tranquila pero llena de desesperación. Rogó por poder ver a su familia nuevamente mientras intentaba hablar de una forma que no alertara a King. Finalmente, él se dio cuenta de que algo pasaba y exigió que le devolviera el teléfono. Antes de que la llamada terminara, Denise dijo en voz baja: «Ayúdenme. El problema era que el teléfono de King era prepago, así que no podía rastrearse». Denise dio algunas pistas, pero estaba con los ojos vendados y no podía identificar dónde se encontraba. Alrededor de las 6:30 de la tarde, una mujer llamada Jane Kowalski se detuvo en un semáforo en la US Route 41 cuando escuchó gritos provenientes de un auto cercano. Un Camaro verde. Pensó que era un niño y llamó al 911. Siguió al vehículo durante 9 minutos, dando instrucciones detalladas, pero su llamada fue enviada al centro de emergencias del condado equivocado. En lugar de transferirla de inmediato al equipo de búsqueda activo, la operadora anotó la información en un papel. Patrullas estaban a menos de 1 milla del auto, pero nadie recibió el aviso. Al día siguiente, Kowalski vio las noticias sobre una mujer desaparecida y comprendió que se trataba de Denise. Su llamada al 911 nunca había llegado al departamento correcto. 2 operadoras fueron suspendidas por no seguir los protocolos adecuados. A las 9:15 de la noche de esa misma noche, la policía detuvo a King en su Camaro verde. Estaba mojado y tenía un bidón de gasolina y una pala en el auto. Encontraron el anillo de Denise, pero ella no estaba ahí. 2 días después, el cuerpo de Denise fue encontrado en una tumba poco profunda cerca del área. La evidencia confirmó que había sido asesinada y enterrada. Investigadores también hallaron una colita para el pelo y cinta adhesiva con hebras del cabello de Denise en la casa y el vehículo de King. Michael King fue arrestado y acusado. Durante el juicio de 2009, los fiscales presentaron ADN, cinta adhesiva y la llamada al 911 de Denise, que fue reproducida en la corte. El jurado declaró a King culpable de todos los cargos y el 4 de septiembre de 2009 fue sentenciado a muerte. El caso de Denise reveló fallas graves dentro del sistema de 911, operadores sin la capacitación adecuada, una coordinación deficiente entre departamentos y un GPS impreciso para las llamadas desde celulares. Como respuesta, Florida aprobó la ley Denise Amber Lee, que estableció estándares obligatorios de formación para los operadores de emergencia. Nathan Lee, decidido a que lo ocurrido no se repitiera, creó la Fundación Denise Amber Lee, enfocada en mejorar la respuesta a emergencias en todo el país. Hasta 2025, Michael King sigue en el corredor de la muerte. Los hijos de Denise hablan públicamente del legado de su madre, con la esperanza de que su historia siga protegiendo vidas. Era el 22 de agosto de 2024 en Mobile, Alabama. Taylor Rawlins, padre de 2 hijos y de 33 años, estaba en su casa, en los apartamentos Charleston en Sully Road, junto a su novia Jennifer Heathcote de 31 años, y sus 2 hijos, una nena de 9 años y un niño de 11. Era un jueves normal, pero en cuestión de horas, la vida de sus hijos cambiaría para siempre. Taylor era conocido por su amor por sus hijos y su estrecha relación con su madre, siendo su único hijo. Sus amigos lo describían como divertido, cariñoso y lleno de energía. Pero puertas adentro, la relación entre Taylor y Jennifer era inestable. Registros policiales mostraban antecedentes de discusiones domésticas. Ambos tenían cargos previos y meses antes habían tenido una pelea física en el estacionamiento de un bar. Jennifer no se presentó a la corte por ese caso. Esa noche, ambos habían estado bebiendo. Jennifer dijo que tomó 2 cervezas, mientras que Taylor bebió un pack de 12. En algún momento comenzaron a discutir y les dijeron a los niños que fueran a sus habitaciones. Los hijos obedecieron, con la esperanza de que todo pasara como otras veces, pero esta vez fue diferente. Según los investigadores, los niños ya habían visto antes a Jennifer amenazar a Taylor con un cuchillo. Esa noche lo usó.
La niña de 9 años estaba en su cuarto cuando escuchó ruidos provenientes de la cocina. Ruidos fuertes, distintos a discusiones anteriores. Salió corriendo, vio algo terrible, y llamó rápidamente al 911. A las 7:40 de la noche, la operadora atendió mientras la niña decía: «Mi madrastra lastimó a mi papá». La operadora le pidió repetirlo, y la niña lo confirmó. Durante la llamada, los fiscales dijeron después que podía oírse a Jennifer en el fondo, insistiendo en que la niña dijera que no había sido ella, intentando manipularla para que mintiera a la operadora. Minutos más tarde, Jennifer hizo su propia llamada al 911. De fondo se escuchaba a Taylor jadeando, diciendo que no podía respirar. Jennifer alegó que habían sido atacados y que la persona había escapado, pero su historia no coincidía con la llamada anterior de la niña, quien había dicho claramente que su madrastra apuñaló a su padre. Los niños no fueron los únicos testigos. Su vecina Kathleen Tuggle y su esposo, que vivían al lado, escucharon la discusión a través de la pared compartida con la cocina. Alrededor de las 7:20 de la noche, Kathleen oyó a Jennifer gritar y fue a ver qué pasaba. Encontró a Jennifer al teléfono con el 911, mientras Taylor yacía en el sofá, apenas respirando. Kathleen llamó a su suegra Kim Hunt, era enfermera, y llegó para intentar hacer RCP. Cuando empezó las compresiones, descubrió la herida de arma blanca. Mientras intentaban salvarlo, Kathleen llevó a los niños a otra habitación para protegerlos de ver más. Cuando los paramédicos llegaron, declararon muerto a Taylor. La autopsia reveló una puñalada en la parte superior izquierda del pecho que perforó el pulmón, el corazón y la aorta. Una herida profunda y con mucha fuerza. Jennifer fue arrestada al día siguiente y acusada de causar daño intencional que resultó en muerte. Su abogada afirmó que actuó en defensa propia, diciendo que Taylor la había atacado. El padre de Jennifer la defendió, alegando que ella había sufrido en esa relación. Pero la policía no encontró moretones ni señales de lucha, y su historia cambiaba constantemente. Al principio afirmó que un desconocido había apuñalado a Taylor. Después dijo que actuó para protegerse tras ser arrojada por la habitación. Cuando le preguntaron por las inconsistencias, Jennifer dijo que mintió durante la llamada al 911 porque pensó que Taylor sobreviviría. Los investigadores no le creyeron. Señalaron las grabaciones del 911, su intento de hacer que la niña mintiera, y la ausencia total de señales que respaldaran una defensa propia. A Jennifer se le negó la fianza por la gravedad del cargo y por el caso pendiente del altercado en el bar. Durante la audiencia del 1 de octubre de 2024, los investigadores confirmaron que ambos niños presenciaron parte del ataque. Los fiscales anunciaron que estaban considerando elevar el cargo a un delito capital, dado que ocurrió frente a menores. El 1 de abril de 2025, la acusación se actualizó de manera oficial. Jennifer quedó enfrentando una posible condena de por vida. El obituario de Taylor pidió a la comunidad hablar sin miedo sobre la violencia doméstica y aprender a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde.